Firmé un contrato de 3 millones de euros a las 3 de la tarde. A las 11 de la noche estaba en el suelo del baño llorando porque había dejado manchas de lápiz labial en una toalla. Pero esta no es una historia sobre cómo llegué al fondo. Es la historia de cómo finalmente salí de allí. Y si te quedas hasta el final, te contaré la decisión exacta que cambió todo en 24 horas. Me llamo Carmen Valverde. Hoy tengo 38 años y dirijo una de las consultoras de recursos humanos más exitosas de Madrid. Aparezco en listas de mujeres más influyentes de España. Doy conferencias sobre liderazgo femenino y he sido portada de revistas de negocios. La gente me ve y piensa que lo tengo todo resuelto, pero hace 3 años vivía en 2 mundos completamente diferentes. De día, era la Carmen que todos conocían, directora ejecutiva, negociadora implacable, la mujer que entraba a una sala de juntas y todos se callaban para escuchar. De noche, era alguien completamente distinto, pequeña, invisible, caminando en puntillas por mi propia casa, midiendo cada palabra, cada gesto, cada respiración. Esta es mi historia. Y si alguna vez has sentido que vives una doble vida, si alguna vez te has preguntado cómo es posible ser tan fuerte en un lugar y tan frágil en otro, quédate, porque lo que te voy a contar podría cambiarte la vida como cambió la mía. Todo comenzó de la manera más normal posible. Conocí a Javier Montes en una exposición de arte contemporáneo en el barrio de Salamanca, Madrid. Era abril de 2015. Yo tenía 30 años y acababa de ser promocionada a directora regional en Horizon Solutions, una multinacional de gestión empresarial. Estaba en la cima de mi carrera, o al menos eso pensaba. Javier era arquitecto. Tenía ese tipo de carisma que llena una habitación. Alto, de conversación brillante, con esa seguridad tranquila que te hace sentir que todo va a estar bien cuando él está cerca. Me habló de Gaudí, de la Sagrada Familia, de cómo la arquitectura es poesía congelada en el espacio. Yo quedé fascinada. Los primeros 6 meses fueron mágicos. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin en el barrio de las Letras. Fines de semana en su casa de campo en Toledo. Él me traía café a la cama los domingos y leía en voz alta pasajes de García Márquez mientras yo trabajaba en mi laptop. «Eres extraordinaria, Carmen», me decía. Nunca había conocido a una mujer tan inteligente y hermosa al mismo tiempo. Me casé con él en septiembre de 2016, en una ceremonia íntima en San Lorenzo de El Escorial. Mi madre lloró de felicidad. Mis amigas dijeron que había encontrado al hombre perfecto, y yo les creí. Los cambios nunca llegan de golpe. Esa es la parte que nadie te cuenta sobre el abuso emocional. No es como en las películas, donde hay un momento dramático y todo cambia. Es sutil, es lento, es como el agua que erosiona la piedra, gota a gota, día tras día, hasta que un día miras y ya no queda nada de lo que eras. El primer comentario llegó 3 meses después de la boda. Estábamos en casa, un piso precioso en Chamberí que habíamos comprado juntos. Yo acababa de llegar de una cena de negocios con clientes importantes. Eran las 11 de la noche. Entré con cuidado, tratando de no hacer ruido. Javier estaba en el sofá, con una copa de vino, viendo las noticias. «¿A qué hora dijiste que terminaría tu cena?», preguntó sin mirarme. Dije que sobre las 10, pero ya sabes cómo son estas cosas. El director de Telefónica quería «las 11:15, Carmen». Ahora sí me miraba. «¿Siempre vas a llegar tarde? ¿Siempre voy a ser tu última prioridad?». Me quedé congelada. «Javi, es mi trabajo». «Tú lo entiendes, ¿verdad?». Se levantó. Dejó la copa en la mesa con un golpe seco. «Claro que lo entiendo. Entiendo que prefieres estar con extraños que con tu marido. Entiendo perfectamente». Se fue a la habitación y cerró la puerta. Yo me quedé allí, en el pasillo, con mi maletín todavía en la mano, preguntándome qué había hecho mal. Al día siguiente, él actuó como si nada hubiera pasado. Me besó en la mejilla, me deseó un buen día. Yo decidí que había sido un malentendido. Estrés. Todos tenemos días malos, pero esa noche marcó el inicio de algo que tardaría años en reconocer. 6 meses después, yo ya era directora ejecutiva. A mis 31 años, era la CEO más joven en la historia de Horizon Solutions España. Los periódicos económicos escribieron artículos sobre mí. El País me entrevistó para un reportaje sobre nuevas líderes empresariales. Mi foto apareció en la portada de Emprendedores. En la oficina, era imparable. Negociaba contratos con gigantes como BBVA, Santander, Inditex. Dirigía un equipo de 200 personas. Tomaba decisiones que movían millones de euros cada semana. Cuando yo hablaba en reuniones, todos escuchaban. Cuando yo entraba a una sala, la energía cambiaba. Me sentía poderosa, competente, importante. Pero a las 7 de la tarde, cuando mi coche giraba hacia Chamberí y veía nuestro edificio aparecer al final de la calle, algo cambiaba dentro de mí.
Era como si alguien apretara un interruptor y toda esa fuerza se evaporara. Empezaba a prepararme mentalmente. ¿De qué humor estaría Javier hoy? ¿Había hecho algo que pudiera molestarlo? ¿Debería llegar con flores? ¿Debería haber contestado más rápido sus mensajes? ¿Había publicado algo en redes sociales que pudiera malinterpretar? Desarrollé rituales. Antes de abrir la puerta de casa, respiraba profundo 3 veces. Ponía mi mejor sonrisa. Dejaba mi yo ejecutiva en el pasillo, junto con mis zapatos de tacón y mi maletín. La Carmen que cruzaba esa puerta era diferente, más suave, más pequeña, más cuidadosa. Para cuando cumplimos 2 años de casados, los patrones ya estaban completamente establecidos. Y lo aterrador es que yo ni siquiera los veía como patrones. Los veía como mi vida normal. Patrón número 1. El interrogatorio diario. Cada noche, Javier quería saber exactamente qué había hecho durante el día. No era curiosidad normal de pareja. Era un interrogatorio detallado. ¿Con quién almorcé? ¿De qué hablamos? ¿Por qué me reí tanto en esa reunión que mencioné? ¿Quién era ese hombre en la foto que publicó mi empresa en LinkedIn? Si mis respuestas no eran suficientemente detalladas, él se molestaba. ¿Por qué eres tan evasiva, Carmen? ¿Qué estás ocultando? Patrón número 2. La crítica disfrazada de preocupación. Ese vestido te hace ver mayor, cariño. Solo quiero que luzcas lo mejor posible. ¿Vas a comer eso? No es por nada, pero has subido un poco de peso últimamente. Tal vez deberías reírte menos fuerte en público. Las mujeres ejecutivas exitosas son más contenidas. Cada comentario venía envuelto en amor y preocupación. Entonces, ¿cómo podía enojarme? Él solo quería lo mejor para mí, ¿verdad? Patrón número 3. El control financiero invisible. A pesar de que yo ganaba el triple que él, Javier insistió en que juntáramos todas nuestras finanzas. Somos un equipo, Carmen. Los equipos comparten todo. Sonaba romántico. Hasta que empecé a notar sus comentarios sobre mis gastos. ¿Necesitabas realmente esos zapatos? ¿Otra comida con tus amigas? Carmen, eso es muy caro. ¿Por qué le enviaste dinero a tu madre? Ella tiene su propia pensión. Lentamente, empecé a sentir que tenía que justificar cada euro que gastaba de mi propio salario. Patrón número 4. El aislamiento gradual. Mis amigas de la universidad, Lucía y Sofía, con quienes había sido inseparable durante años, empezaron a desaparecer de mi vida. No fue porque Javier me prohibiera verlas, nunca fue tan obvio, pero cada vez que hacíamos planes, algo pasaba. ¿Otra vez vas a salir? ¿Te veo tan poco? No me siento bien hoy, pero ve tú. No te preocupes por mí. Y luego, cuando yo volvía, el silencio, los portazos, los días sin hablarme. Eventualmente, era más fácil cancelar. Lo siento, chicas, tengo mucho trabajo. Me siento cansada. Javi y yo tenemos planes. Para el 3er año de matrimonio, había reducido mi círculo social a casi nada. Solo trabajo y casa. Casa y trabajo. Fue un martes de octubre de 2019. Recuerdo la fecha exacta, 15 de octubre. Porque ese fue el día que mi mente y mi cuerpo finalmente dijeron basta, aunque yo todavía no estaba lista para escuchar. Había cerrado el mayor contrato de mi carrera. Una asociación estratégica con el Corte Inglés por valor de 3.2 millones de euros. Fue la culminación de 8 meses de negociaciones, presentaciones, viajes. Mi equipo organizó una celebración en la oficina. Champán, aplausos, abrazos. Mi jefe Ricardo, un hombre de 60 años que rara vez mostraba emociones, me abrazó y dijo, Carmen, eres extraordinaria. Esta empresa tiene suerte de tenerte. Me sentí en la cima del mundo. Invencible, exitosa. Llamé a Javier desde el coche, conduciendo de vuelta a casa a través de las calles de Madrid iluminadas por las farolas. Javi, lo conseguí. Firmamos el contrato con el Corte Inglés. Silencio del otro lado. Javi, ¿me escuchaste? Sí, te escuché. Su voz era plana, fría. ¿Estás molesto? ¿A qué hora llegas? En unos 20 minutos. Pero Javi, ¿no estás contento por... Llegas tarde. Otra vez. Colgó. El resto del camino a casa, mi euforia se evaporó. Ese conocido nudo en el estómago regresó. Empecé a repasar mentalmente qué había hecho mal. Le había mandado un mensaje a las 3 p.m. diciéndole que llegaría sobre las 7. Eran las 7:40. 40 minutos de retraso era tan terrible. Había firmado el mayor contrato de mi vida. ¿No podía comprenderlo? Pero para cuando llegué a casa, ya me había convencido de que tal vez tenía razón en estar molesto. Tal vez debería haber salido antes de la celebración. Tal vez debería haberle mandado un mensaje avisando del retraso. Tal vez. Entré al apartamento. Javier estaba en el comedor, con la mesa puesta para 2.
La comida ya estaba fría en los platos. «Preparé tu plato favorito», dijo sin mirarme. «Cordero al horno con patatas. Lleva 2 horas esperando. Javi, lo siento yo. Siempre lo sientes, Carmen, pero nunca cambias. Hoy fue un día especial», firmé. «¿Y nuestro matrimonio no es especial?». Ahora sí me miraba, y en sus ojos había algo que me heló la sangre. No era enojo, era algo peor, era desprecio. ¿Sabes cuántas noches te he esperado? ¿Cuántas cenas he preparado que terminan frías porque tú estás demasiado ocupada siendo importante? Eso no es justo. ¿Qué no es justo? Su voz subió de volumen. ¿Qué no es justo? ¿Sabes qué no es justo, Carmen? Estar casado con alguien que nunca está. Estar casado con alguien para quien su trabajo es más importante que su familia. Javier, por favor, no es así. Entonces, ¿cómo es? Se levantó. Caminó hacia mí. Ilumíname, por favor. Explícame cómo es estar casada contigo, porque claramente yo no lo entiendo. Y entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Tomó su plato y lo estrelló contra el suelo. El sonido de la porcelana rompiéndose resonó en el apartamento. Me quedé paralizada. «Mira lo que me haces hacer», dijo, su voz ahora bajando a un susurro. «Mira cómo me vuelves loco». Salió de la cocina. Escuché la puerta de su estudio cerrarse. Yo me quedé allí, mirando los restos de comida y porcelana en el suelo. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Limpié todo. Cada trozo de porcelana, cada residuo de comida. Tardé 40 minutos, y mientras limpiaba, lloraba en silencio, preguntándome qué estaba mal conmigo. Esa noche no celebré el mayor logro de mi carrera. Esa noche me quedé despierta hasta las 4 a.m., tratando de entender cómo arreglar mi matrimonio. 3 semanas después del incidente del plato, algo cambió. O mejor dicho, algo dentro de mí empezó a despertar. Era viernes por la tarde. Teníamos una reunión de equipo en Horizon Solutions, uno de esos encuentros donde revisamos proyectos, celebramos éxitos, identificamos áreas de mejora. Yo estaba presentando los resultados del último trimestre cuando mi asistente, una joven brillante llamada Marta, levantó la mano. «Carmen, tengo una pregunta». «Adelante, Marta. Has mencionado varias veces que el éxito de este trimestre se debe al esfuerzo del equipo. Pero todos en esta sala sabemos que tú personalmente negociaste el 80% de estos contratos. ¿Por qué minimizas tus propios logros?». Me quedé en blanco. «Yo no los minimizo. Solo reconozco que…». «Lo haces», interrumpió Javier, mi segundo al mando. No el Javier de mi casa, sino Javier Ruiz, mi director de operaciones. «Marta tiene razón. He notado que últimamente te atribuyes cada vez menos mérito. Hace un año decías, yo cerré este contrato. Ahora dices, el equipo cerró este contrato. ¿Qué cambió?». Algo en su pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Qué había cambiado? Mi Javier, mi marido, me había dicho hace unos meses, «Suenas arrogante cuando hablas de tus logros. Es poco atractivo. Las personas exitosas no necesitan presumir». Y yo había interiorizado ese mensaje. Había empezado a hacerme más pequeña, incluso en el trabajo, el único lugar donde todavía me sentía yo misma. «Yo necesito un momento», murmuré, y salí de la sala de conferencias. Fui al baño del piso ejecutivo. Ese baño que siempre está vacío porque solo 3 personas tienen acceso. Me miré en el espejo, y por primera vez en años, realmente me vi. Vi las ojeras que ningún maquillaje lograba ocultar completamente. Vi cómo mis hombros estaban constantemente tensos, encorvados, como si estuviera esperando un golpe. Vi cómo mi expresión, incluso cuando no estaba sonriendo, era de alerta, de hipervigilancia. Vi a una mujer exhausta que pretendía estar bien. Saqué mi teléfono, y no sé por qué, abrí Instagram. Empecé a retroceder en mi línea de tiempo. 1 año atrás, 2 años, 3 años. Las fotos contaban una historia que no había querido ver. 2016, Carmen sonriente, relajada, en una cena con amigas. Comentarios de Lucía y Sofía. Fotos en la playa. Fotos en conciertos. 2017. Menos fotos. Más fotos de pareja perfecta con Javier. Casi ninguna con amigos. Lucía comentaba menos. Sofía había dejado de comentar por completo. 2018. Fotos principalmente del trabajo. Premios, contratos, apenas sonrisas genuinas. Todos los comentarios eran profesionales. 2019. Casi nada. Mi perfil se había vuelto un desierto digital. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cuándo había dejado de ser yo misma? Me quedé en ese baño 20 minutos. Cuando salí, tomé una decisión pequeña, pero importante. Llamé a Lucía. «Carmen, Dios mío, ¿eres realmente tú?». Su voz sonaba sorprendida, emocionada y también herida. «Lucía, yo sé que he sido la peor amiga del mundo. Sé que desaparecí, pero necesito verte.
¿Podemos tomar un café este fin de semana? Hubo una pausa. ¿Estás bien, Carmen? Y esa pregunta simple rompió algo dentro de mí. Sentí lágrimas quemando mis ojos. No, susurré. No, no estoy bien. Y necesito ayuda. Nos encontramos el domingo en La Mallorquina, una cafetería en la Puerta del Sol donde solíamos ir en nuestros días de universidad. Lucía llegó con Sofía. Cuando me vieron, ambas se quedaron inmóviles por un momento, como si no me reconocieran. Dios mío, Carmen. Sofía fue la primera en hablar. Has perdido mucho peso. ¿Sí? Miré hacia abajo. No lo había notado. O tal vez no había querido notarlo. Nos sentamos, pedimos café y croissants. Y luego, Lucía fue directa al grano. Cuéntanos qué está pasando. Y por favor, no digas que todo está bien, porque te conocemos desde hace 15 años y sabemos cuándo mientes. Abrí la boca. La cerré. No sabía por dónde empezar. Javier, empecé, y mi voz se quebró. No sé cómo explicarlo. ¿Te golpea? Preguntó Sofía, su rostro lleno de preocupación. No, nunca. Él jamás. ¿Entonces qué? Lucía tomó mi mano sobre la mesa. Carmen, eres nuestra hermana. Lo que sea, puedes decirnos. Y así, entre lágrimas y pausas, les conté. No todo, porque ni siquiera yo entendía todo todavía. Pero les conté sobre los comentarios, las críticas disfrazadas de preocupación, los interrogatorios, el aislamiento gradual, la sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo. Ellas escucharon en silencio. Cuando terminé, Sofía tenía lágrimas en los ojos. Carmen, dijo Lucía lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Lo que estás describiendo, ¿sabes cómo se llama? Negué con la cabeza. Abuso emocional. Esas dos palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. No, dije inmediatamente. No, no es abuso. Él nunca me ha golpeado. Nunca me grita. Bueno, rara vez. Solo es complicado. Todos los matrimonios son complicados. Carmen, Sofía tomó mi otra mano. El abuso no tiene que ser físico para ser real. Y no todos los matrimonios son así. ¿Recuerdas cuando intentamos hablar contigo hace 2 años? Preguntó Lucía. Cuando empezaste a cancelar todos nuestros planes, cuando dejaste de contestar nuestros mensajes. Intentamos decirte que estábamos preocupadas por ti, por tu relación con Javier. ¿Y qué hice yo? La memoria regresó, dolorosa. Nos defendiste a él, dijo Sofía suavemente. Nos dijiste que no lo entendíamos, que estábamos celosas de tu felicidad, y luego dejaste de hablarnos. Dios mío, me cubrí la cara con las manos. Yo les hice daño. No, Lucía apretó mi mano. Él te aisló de nosotras, y lo logró haciéndote creer que la decisión era tuya. Eso es lo que hacen, Carmen. Te hacen cómplice de tu propio aislamiento. Nos quedamos allí, en esa cafetería, durante 4 horas. Ellas compartieron cosas que habían notado y que yo había ignorado. Me hablaron sobre gaslighting, sobre manipulación emocional, sobre control coercitivo, palabras que había escuchado antes, pero nunca había aplicado a mi propia vida. ¿Qué debo hacer? Les pregunté finalmente. Eso solo tú puedes decidirlo, dijo Sofía. Pero el primer paso es reconocer lo que está pasando, y ya diste ese paso hoy. Y sepas lo que sepas, añadió Lucía. Esta vez no nos vas a perder. Esta vez vamos a estar aquí, pase lo que pase. Esa noche volví a casa diferente, no transformada, no curada, pero despierta. Por primera vez en años, realmente despierta. Los siguientes 2 meses fueron los más difíciles de mi vida, porque una vez que ves el patrón, no puedes dejar de verlo. Es como esos dibujos de ilusión óptica. Una vez que identificas la segunda imagen, tu cerebro no puede volver a no verla. Empecé a notar cada comentario manipulador, cada intento de control, cada táctica de gaslighting. Cuando Javier decía, nunca dije eso, yo sabía que sí lo había dicho. Cuando me acusaba de ser demasiado sensible, yo sabía que mis sentimientos eran válidos. Cuando me decía que me estaba volviendo loca, yo sabía que él estaba proyectando. Pero saber no hacía las cosas más fáciles. De hecho, las hacía más difíciles, porque ahora vivía en una disonancia cognitiva constante. Mi mente sabía la verdad, pero mi corazón todavía estaba atrapado en la esperanza de que las cosas mejoraran, de que él cambiara, de que pudiéramos volver a ser la pareja feliz que fuimos, o que pensé que fuimos. Empecé a ver a una terapeuta. Se llamaba doctora Isabel Martínez, una psicóloga especializada en trauma y relaciones. El simple acto de sentarme en su consultación en Malasaña cada miércoles a las 6 p.m. se convirtió en el único momento de la semana donde podía respirar. Carmen, me dijo en nuestra 4ª sesión, quiero que hagas un ejercicio. Imagina que tu mejor amiga viene y te cuenta todo lo que tú me has contado a mí sobre tu matrimonio. ¿Qué le dirías? Cerré los ojos.
La respuesta vino inmediatamente, clara como el cristal. Le diría que salga de esa relación. Le diría que merece mejor. Le diría que... Abrí los ojos. La doctora Martínez me miraba con compasión. Entonces, ¿por qué es diferente cuando se trata de ti? Porque yo... Me detuve. Porque no tenía respuesta. O más bien, tenía demasiadas respuestas, todas construidas sobre la base de la manipulación de años. Ese fue el momento en que entendí. Iba a tener que dejar a Javier. La claridad fue aterradora y liberadora al mismo tiempo. Pero saber que tenías que irte y realmente irte son dos cosas completamente diferentes. Me tomó 3 meses más después de esa revelación para finalmente dar el paso. 3 meses de preparación meticulosa, porque había aprendido algo en mi carrera. Los grandes cambios requieren estrategia. Primero, empecé a documentar. Cada comentario hiriente lo escribía en un diario privado. Cada manipulación, cada explosión de ira, cada día que me sentía invisible en mi propia casa. No porque estuviera planeando usarlo legalmente, sino porque necesitaba evidencia para mí misma de que no estaba loca, de que lo que estaba viviendo era real. Segundo, separé discretamente mis finanzas. Abrí una cuenta bancaria que Javier no conocía. Empecé a guardar copias de documentos importantes en casa de Lucía. Consulté con un abogado sobre el proceso de divorcio en España. Tercero, y esto fue lo más difícil, empecé a reconstruir mi red de apoyo. Reconecté con viejos amigos. Me uní a un grupo de apoyo para mujeres en situaciones similares. Hablé con mi madre, finalmente, sobre lo que estaba viviendo. Mi madre lloró. Yo sabía que algo andaba mal, dijo. Pero cada vez que te preguntaba, me decías que todo estaba perfecto, y no quise presionar. No es tu culpa, mamá, le dije. Yo me convencí a mí misma de que todo estaba bien, y me volví experta en hacer que otros también lo creyeran. Durante estos 3 meses, Javier no notó nada, o eso pensaba yo. Pero en retrospectiva, creo que sí notó algo, porque su comportamiento empeoró. Los comentarios se volvieron más frecuentes, más crueles. El control se intensificó. Empezó a revisar mi teléfono mientras yo dormía. Me acusó de tener una aventura porque llegué 10 minutos tarde de una reunión. Te estás alejando de mí, me dijo una noche en diciembre, su voz llena de una mezcla de ira y desesperación. Puedo sentirlo. ¿Qué está pasando, Carmen? ¿Qué te estoy haciendo mal? Y esa pregunta, formulada de esa manera específica, era la manipulación perfecta, porque convertía su abuso en mi responsabilidad. Convertía su comportamiento en algo que yo de alguna manera había provocado. La Carmen de hace un año habría caído en esa trampa. Habría asegurado que todo estaba bien, que solo estaba estresada por el trabajo, que lo amaba. Pero la Carmen de diciembre de 2019 solo dijo, necesitamos hablar, pero no esta noche. Mañana, cuando ambos estemos calmados. Él me miró con sospecha, pero asintió. Esa noche no dormí, porque sabía que mañana mi vida cambiaría para siempre. Fue el 21 de diciembre de 2019, 3 días antes de Nochebuena. Había planeado tener la conversación en un lugar público, como mi terapeuta me había aconsejado. Pero esa mañana, mirando a Javier desayunar como si nada estuviera mal, como si no me hubiera destrozado sistemáticamente durante años, algo dentro de mí dijo, no, no más esperar, no más preparar. Ahora, Javier, dije. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Quiero el divorcio. Él estaba tomando café. Se congeló, la taza a medio camino de sus labios. ¿Qué? Quiero el divorcio. Esta relación no funciona. No soy feliz. Y sé que tú tampoco. Dejó la taza en la mesa lentamente. Su cara atravesó varias expresiones. Sorpresa, confusión, y luego, ira. ¿No eres feliz? Su voz subió. ¿No eres feliz? Carmen, yo he dedicado años de mi vida a ti, a apoyarte en tu carrera, a construir un hogar, a controlarme, lo interrumpí. Mi corazón latía como loco, pero mi voz se mantuvo firme. A aislarme de mis amigos, a criticar cada aspecto de quién soy, a hacerme sentir pequeña en mi propia casa mientras el mundo me ve como una líder. Estás loca, dijo, levantándose de la mesa. Has estado hablando con alguien, ¿verdad? ¿Tus amigas? ¿Te están llenando la cabeza de basura? Estoy hablando con una terapeuta. Y estoy hablando conmigo misma, finalmente. Una terapeuta. Se rió, pero no había humor en el sonido. Por supuesto, te lavas el cerebro con una terapeuta feminista que te dice que eres una víctima. Carmen, yo te amo. Todo lo que he hecho ha sido porque te amo. El amor no se siente así, Javier. Me levanté también, manteniendo la mesa entre nosotros. El amor no te hace sentir que caminas sobre cáscaras de huevo. El amor no te critica constantemente. El amor no te aísla del mundo. Yo nunca. Sí lo hiciste. Por primera vez, levanté la voz.
Lo hiciste durante años, y lo peor es que me hiciste creer que era yo, que yo era demasiado sensible, demasiado ambiciosa, demasiado todo menos suficiente para ti. Su expresión cambió. De la ira pasó a algo más peligroso, la manipulación calculada. Carmen, mi amor, su voz se suavizó. Estás estresada. Lo entiendo. Tu trabajo es muy demandante. Pero no necesitas hacer esto. Podemos ir juntos a terapia. Podemos arreglar esto. No, dije firmemente. No hay nada que arreglar. Esto no es un malentendido o un bache en el matrimonio. Esto es un patrón de años que no voy a tolerar más. ¿Y qué van a decir todos?, preguntó, cambiando de táctica. La gran Carmen Valverde, CEO exitosa, ¿no puede ni mantener su matrimonio? ¿Qué va a pensar la gente? Esa pregunta habría funcionado hace 6 meses, pero ahora solo me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. No me importa, dije. Y era verdad. Prefiero ser una mujer divorciada feliz que una esposa casada miserable. Tomé mi bolso y mi abrigo. Había empacado una maleta la noche anterior y la había dejado en el coche. ¿A dónde vas? Su voz ahora tenía un tono de pánico. A un hotel. Voy a quedarme allí mientras arreglamos los términos del divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo esta semana. Carmen, por favor. Adiós, Javier. Caminé hacia la puerta. Mi mano temblaba cuando giré la manija. Medio esperaba que me detuviera físicamente, pero no lo hizo. Salí al pasillo. Bajé en el ascensor. Crucé el vestíbulo del edificio. Llegué a mi coche. Y solo cuando cerré la puerta del coche y me senté en el asiento del conductor, permití que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de liberación. Después de años de sentirme atrapada, finalmente había abierto la jaula. Los siguientes días fueron brutales. Javier no aceptó el divorcio tranquilamente. Me llamó 47 veces el primer día. Me envió más de 100 mensajes. Alternaba entre súplicas desesperadas. Te amo, por favor vuelve, podemos arreglarlo. Y ataques viciosos. Eres una egoísta, estás destruyendo nuestra familia. Nadie más va a amarte como yo. Tuve que bloquear su número. Pero entonces empezó a aparecer en mi oficina. La primera vez fue el 23 de diciembre. Mi asistente, Marta, entró a mi oficina con cara de preocupación. Carmen, Javier está en la recepción. Dice que necesita hablar contigo urgentemente. Que es una emergencia. Mi estómago se contrajo. Dile que no estoy disponible. Y Marta, si vuelve, llama a seguridad. ¿Estás bien?, preguntó genuinamente preocupada. Voy a estarlo, dije, tratando de creerlo yo misma. Javier apareció 2 veces más esa semana. La tercera vez, seguridad tuvo que escoltarlo fuera del edificio. Fue humillante, no para mí, sino presenciar cómo este hombre que una vez me había parecido tan elegante y controlado se desmoronaba en público. Pero también fue revelador, porque cuando Javier perdió el control sobre mí, perdió el control sobre sí mismo, y todos pudieron ver lo que yo había estado viendo en privado durante años. La Navidad de 2019 fue la más extraña de mi vida. La pasé en casa de mi madre en Segovia, rodeada de familia que me miraba con una mezcla de lástima y preocupación que odiaba pero entendía. ¿Estás segura de esto?, me preguntó mi tía Consuelo durante la cena de Nochebuena. El matrimonio es trabajo duro, Carmen. Todos los matrimonios tienen problemas. Antes, esas palabras me habrían hecho dudar, pero ahora, con claridad recién descubierta, dije, sí, tía Consuelo, el matrimonio es trabajo, pero no debería ser una guerra. No debería hacerte sentir menos de lo que eres. Mi madre, que había estado callada toda la noche, tomó mi mano bajo la mesa y la apretó. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Enero de 2020 llegó con una claridad que no había experimentado en años. El proceso de divorcio comenzó oficialmente. Javier contrató a uno de los abogados de divorcio más agresivos de Madrid, claramente con la intención de hacerme la vida imposible. Quería la mitad de todo, a pesar de que yo ganaba significativamente más y habíamos estado casados menos de 4 años. Mi abogada, Elena Vargas, una mujer de 50 años con una reputación de hierro, me dijo, se está poniendo difícil porque está perdiendo el control. Esto es su último intento de mantenerte atada a él. Tenía razón. Cada exigencia ridícula, cada retraso táctico, cada acusación infundada en los documentos legales, era un intento más de controlarme, de castigarme por atreverme a irme. Pero algo había cambiado en mí. Cada vez que recibía un correo de su abogado lleno de acusaciones, que yo era una adicta al trabajo, que había descuidado el matrimonio, que era emocionalmente fría, en lugar de desmoronarme, me enojaba. Y ese enojo era saludable. Era la respuesta apropiada a años de gaslighting. En el trabajo, algo interesante empezó a suceder. Mis colegas notaron un cambio en mí. Carmen, dijo Ricardo,
mi jefe, en una reunión de 1 a 1 a finales de enero. No sé qué ha pasado en las últimas semanas, pero pareces diferente, más presente, más tú. ¿Más yo? Pregunté. Sí, como cuando te contraté hace 5 años. Esa chispa que tenías, esa confianza, había empezado a desaparecer en el último año, pero está de vuelta. No le conté sobre el divorcio todavía, pero sus palabras me confirmaron algo que había empezado a sospechar. El abuso de Javier no solo me había afectado en casa, había comenzado a infiltrarse en cada aspecto de mi vida, incluso en la parte que pensé que había mantenido a salvo. Mis amigas se convirtieron en mi red de supervivencia. Lucía y Sofía me visitaban constantemente, me llevaban a cenar, me hacían reír cuando todo lo que quería hacer era llorar. Me recordaban quién era antes de Javier, y más importante, quién podría volver a ser. ¿Recuerdas cuando fuimos a ver a Rosalía en concierto y bailaste en el escenario? Me dijo Sofía una noche mientras tomábamos vino en su apartamento en Lavapiés. Dios mío, ¿hice eso? Me reí, el recuerdo regresando. ¿Cuándo fue eso? 2015, antes de Javier. Eras desinhibida, libre, hermosa. Puedo volver a serlo, dije, y por primera vez realmente lo creí. En mi sesión de terapia a mediados de febrero, la doctora Martínez me hizo una pregunta que cambió mi perspectiva completamente. Carmen, hemos hablado mucho sobre Javier y lo que él te hizo, pero hoy quiero que hablemos de ti. ¿Por qué crees que te quedaste tanto tiempo? Porque lo amaba, respondí automáticamente. ¿Lo amabas? ¿O amabas la idea de lo que podría ser? ¿O tal vez amabas la idea de ti misma como la mujer que podía hacer que el matrimonio funcionara? Me quedé en silencio, procesando la pregunta. Cuando era niña, empecé lentamente. Mi padre dejó a mi madre. Ella se derrumbó. La vi transformarse de esta mujer fuerte y capaz en alguien que apenas podía funcionar, y me prometí que nunca sería como ella, que nunca permitiría que un hombre me quebrara. Y luego conociste a Javier. Y luego conocí a Javier, y cuando las cosas empezaron a ir mal, yo no podía admitirlo, porque admitirlo significaba que había fallado, que a pesar de todas mis promesas, a pesar de mi éxito profesional, a pesar de todo, había terminado exactamente donde juré que nunca estaría. ¿Y ahora? Preguntó suavemente. ¿Crees que fallaste? Las lágrimas comenzaron a fluir. No. Ahora entiendo que quedarme no me hacía fuerte, me hacía cómplice de mi propio abuso. Irme, reconocer que algo estaba mal, pedir ayuda. Eso es fortaleza real. La doctora Martínez sonrió. Acabas de tener un gran avance, Carmen. En esa sesión también hablamos sobre algo que me había estado molestando. La culpa. A pesar de todo, a pesar de saber intelectualmente que no era mi culpa, una parte de mí todavía se sentía culpable. Es normal, me aseguró. El abuso te condiciona a sentir que eres responsable de las emociones y acciones de tu abusador. Deshacer ese condicionamiento toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, exhausta solo de pensar en ello. El tiempo que necesites. Pero Carmen, cada día que pasas lejos de esa situación, cada día que eliges tu bienestar sobre la comodidad de lo familiar, estás sanando. La curación no es lineal, pero está sucediendo. El divorcio se finalizó el 15 de marzo de 2020. Ironía del destino, fue justo cuando España entró en el primer confinamiento por COVID-19. Nos reunimos en la oficina del abogado, todos usando mascarillas, manteniendo distancia. Javier se veía pequeño. Esa es la palabra, pequeño y derrotado. Una parte de mí sintió lástima, pero rápidamente la aparté. La lástima por él había sido mi prisión durante demasiado tiempo. Firmamos los papeles en silencio. Yo me quedé con el apartamento, él con su negocio de arquitectura. Dividimos las cuentas bancarias. Fue sorprendentemente civil, probablemente porque ambos solo queríamos que terminara. Cuando salí de ese edificio, el cielo de Madrid estaba extrañamente vacío de personas debido al confinamiento. Las calles estaban desiertas. El mundo entero parecía estar en pausa. Y yo, por primera vez en 4 años, estaba legalmente libre. Me senté en un banco cerca del Retiro y lloré. No lágrimas de tristeza, sino de alivio tan profundo que me dejó sin aliento. Lucía, que había insistido en acompañarme, se sentó a mi lado manteniendo la distancia reglamentaria de seguridad, y simplemente estuvo allí. ¿Cómo te sientes?, preguntó después de un rato. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años, dije, y finalmente pudiera exhalar. El confinamiento de 2020 fue una bendición disfrazada para mí. Mientras el mundo entraba en pausa, yo tuve la oportunidad de hacer algo que había estado posponiendo durante años, realmente conocerme a mí misma, sola en mi apartamento, el mismo apartamento que había compartido con Javier, pero que ahora estaba redecorando para hacerlo mío. Empecé a hacer el trabajo interior que había estado evitando. Leí libros sobre abuso emocional, sobre trauma,
sobre curación. ¿Por qué hace eso? De Lundy Bancroft. Los hombres que odian a las mujeres y las mujeres que los aman. De Susan Forward. Cada página era como mirarse en un espejo doloroso pero necesario. Empecé a escribir. No un diario de víctima, sino un diario de superviviente. Documenté mi viaje, mis revelaciones, mis retrocesos, mis victorias. Escribir se convirtió en mi terapia complementaria. También empecé a hacer algo que nunca había hecho. Priorizar mi bienestar físico. Yoga online todas las mañanas. Meditación. Cocinar comidas saludables en lugar de sobrevivir con café y ansiedad. Lentamente mi cuerpo empezó a sentirse como mío otra vez, pero no fue fácil. Hubo días oscuros, días donde la soledad se sentía abrumadora, días donde dudaba de mi decisión, días donde Javier me mandaba mensajes, a pesar del bloqueo, encontraba formas, diciéndome que había cometido un error, que nunca encontraría a nadie más, que estaba desperdiciando mi vida. En esos días, releía las entradas de mi diario de los meses finales de nuestro matrimonio. Me recordaba a mí misma por qué me fui, y llamaba a mi terapeuta, a mis amigas, a mi madre. La soledad de estar sola, me dijo mi madre una noche por teléfono, es mejor que la soledad de estar con la persona equivocada. Tenía razón. En junio de 2020, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluida yo misma. Renuncié como CEO de Horizon Solutions. No porque no pudiera manejar el trabajo. De hecho, la empresa había prosperado bajo mi liderazgo incluso durante la pandemia, pero algo dentro de mí había cambiado. Mi relación con el éxito, con el poder, con la ambición, había sido contaminada por mi matrimonio con Javier. Había usado mi trabajo como escape, como la única área donde me sentía en control. Pero eso no era saludable tampoco. Estaba usando mi carrera como una adicción, una forma de evitar enfrentar mi vida personal. Además, me di cuenta de algo durante mis meses de terapia. Quería ayudar a otras mujeres. Mujeres como yo, que se pierden en relaciones tóxicas. Mujeres que creen que ser exitosas profesionalmente las hace inmunes al abuso. Mujeres que necesitan escuchar. No estás loca. Lo que estás viviendo es real, y puedes salir de eso. Así que renuncié y empecé mi propia consultoría. Pero no una consultoría de negocios normal. Una consultoría especializada en bienestar corporativo, específicamente enfocada en apoyar a ejecutivas que enfrentan situaciones de abuso doméstico. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Ricardo cuando le presenté mi renuncia. Carmen, eres la mejor CEO que hemos tenido. No quiero perderte. Estoy segura, dije. Es tiempo de que use mi experiencia para algo más grande que los márgenes de ganancia. Un año después de dejar a Javier, en diciembre de 2020, organicé una pequeña celebración. Lucía, Sofía, mi madre, mi hermana Laura y 2 nuevas amigas del grupo de apoyo. Éramos 7 mujeres en mi apartamento renovado, brindando con cava. Por Carmen, dijo Lucía levantando su copa, que tuvo el coraje de elegirse a sí misma. Por todas nosotras, corregí, que tenemos el coraje de elegirse a sí mismas cada día. Esa noche, después de que todas se fueran, me senté en mi balcón mirando las luces navideñas de Madrid. Pensé en la Carmen de hace un año, asustada, agotada, atrapada, y miré a la Carmen de ahora, libre, sanando, construyendo una vida que realmente quería. No era perfecta, todavía tenía días malos, todavía llevaba las cicatrices del abuso, algunas visibles, muchas invisibles. Todavía me encontraba a veces cayendo en patrones antiguos de pensamiento, pero ahora tenía algo que no tenía antes, conciencia. Y con conciencia viene elección, y con elección viene poder. Mi teléfono sonó. Un mensaje de un número desconocido. Hola Carmen, mi nombre es Rosa. Tu historia fue compartida en un grupo de apoyo. No sé si leerás esto, pero necesito ayuda. Creo que estoy viviendo lo que tú viviste, y no sé qué hacer. Miré el mensaje durante un largo momento, y luego respondí. Hola Rosa, sí, leo tus mensajes. Y sí, puedo ayudarte. El primer paso es reconocer lo que estás viviendo. Y ya lo diste. Hablemos mañana. No estás sola. Ahora, déjame contarte la parte que prometí al principio. La decisión exacta que cambió todo en 24 horas. Fue en noviembre de 2019, 2 meses antes de dejar a Javier. Estaba en el punto más bajo de mi vida. Había tenido lo que solo puedo describir como un colapso emocional en el baño de mi oficina. Marta, mi asistente, me había encontrado llorando y había llamado a Lucía. Lucía llegó en 20 minutos, me llevó a su coche y me dijo algo que nunca olvidaré. Carmen, te voy a hacer una pregunta, y necesito que seas brutalmente honesta conmigo y contigo misma. Si supieras que tu vida va a ser exactamente así dentro de 5 años, ¿podrías vivir con eso?
La pregunta me golpeó como un puñetazo. Cerré los ojos y me imaginé. 5 años más de caminar en puntillas. 5 años más de sentirme invisible en mi propia casa. 5 años más de dividirme entre la Carmen poderosa y la Carmen derrotada. No, susurré. No, no podría. Entonces tienes tu respuesta, dijo Lucía. La pregunta no es si deberías irte. La pregunta es cuándo. Esa noche no volví a casa. Me quedé en el apartamento de Lucía. Y tomé una decisión. En las próximas 24 horas iba a hacer una cosa, solo una, que pusiera en movimiento mi salida. A la mañana siguiente, llamé a un abogado de divorcio. Eso es todo. Una llamada. 20 minutos de mi vida. Pero esa llamada cambió todo. Porque una vez que dije en voz alta a un extraño, necesito divorciarme, no pude seguir pretendiendo. Una vez que hice esa cita, el proceso se volvió real. Una vez que di ese primer paso, los siguientes pasos se volvieron inevitables. No dejé a Javier inmediatamente después de esa llamada. Me tomó 2 meses más. Pero esa decisión de 24 horas, esa única acción concreta, fue el momento que hizo posible todo lo demás. Así que si estás leyendo esto y estás en una situación similar, no te estoy diciendo que dejes tu relación mañana. No todos pueden o deben hacerlo tan rápido. Pero sí te estoy diciendo esto. Elige una cosa. Una acción concreta que puedas hacer en las próximas 24 horas que mueva tu vida en la dirección que quieres. Puede ser llamar a un terapeuta, puede ser hablar con un amigo de confianza, puede ser abrir una cuenta bancaria separada, puede ser escribir en un diario sobre cómo realmente te sientes, puede ser buscar información sobre abuso emocional. Una cosa. 24 horas. Porque el viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso, y una vida nueva comienza con una sola decisión. Es diciembre de 2022 cuando escribo esto. Han pasado 3 años desde que dejé a Javier. Mi vida ahora es irreconocible comparada con lo que era entonces. Mi consultoría ha crecido más allá de mis sueños más salvajes. Trabajo con ejecutivas de toda España, ayudándolas a identificar y escapar de situaciones de abuso. He dado charlas TED sobre abuso emocional en el lugar de trabajo. Escribí un libro que se publicará el próximo año. Pero más importante que cualquier logro profesional, soy feliz. Genuinamente, profundamente feliz. ¿Estoy en una relación? Sí. Conocí a alguien hace 1 año. Se llama Miguel. Es profesor de literatura en la Complutense. Y es gentil, paciente, y respeta mis límites de una manera que todavía me sorprende a veces. No es perfecto, ni yo tampoco. Pero nuestra relación se siente como una asociación, no como una guerra. La primera vez que tuvimos un desacuerdo, entré en pánico. Mi cuerpo se preparó para el ataque, para las críticas, para el gaslighting. Pero Miguel simplemente dijo, creo que no nos estamos entendiendo. ¿Podemos tomar un descanso y hablar de esto cuando ambos estemos más calmados? Y eso fue todo. No hubo portazos, no hubo días de silencio, no hubo manipulación. Lloré esa noche, no de tristeza, sino de alivio, al darme cuenta de que así es como se supone que se sienten las relaciones saludables. ¿Todavía tengo cicatrices? Por supuesto. Hay cosas que probablemente siempre me dispararán. A veces todavía me encuentro pidiendo permiso para cosas que no necesitan permiso. A veces todavía me disculpo demasiado. A veces todavía escucho la voz de Javier en mi cabeza, criticando, cuestionando, minimizando. Pero la diferencia es que ahora reconozco esa voz por lo que es. Ecos de trauma, no verdad. Y tengo las herramientas para silenciarla. Si has llegado hasta aquí en mi historia, gracias. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte. Y si estás leyendo esto porque reconoces tu propia vida en la mía, quiero decirte algo. No estás loca. Lo que estás sintiendo es real. Y no estás sola. El abuso emocional es insidioso porque te hace dudar de tu propia realidad. Te hace creer que el problema eres tú. Que si solo fueras mejor, más paciente, más comprensiva, las cosas mejorarían. Pero aquí está la verdad. No eres tú. Nunca fuiste tú. Mereces ser amada sin tener que caminar en puntillas. Mereces ser respetada sin tener que ganarla constantemente. Mereces ser feliz sin tener que esconderte. Mereces ser libre. Y puedes serlo. No será fácil. No será rápido. Habrá días donde dudes de ti misma. Habrá días donde quieras volver. Habrá días donde la libertad se sienta más aterradora que la prisión, porque al menos la prisión es familiar. Pero al otro lado de ese miedo está una vida que vale la pena vivir. Una vida donde te despiertas sin ansiedad. Una vida donde ríes sin preocuparte de que tu risa sea demasiado fuerte. Una vida donde puedes ser completamente, totalmente, gloriosamente tú misma. Esa vida está esperándote. Solo tienes que tomar la decisión. Una decisión. En las próximas 24 horas. Y luego otra. Y luego otra.
Hasta que un día te despiertas y te das cuenta. Lo lograste. Eres libre. Yo era CEO de día y rehén de noche. Pero ahora soy simplemente yo. Carmen, sobreviviente, luchadora, libre. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Tu vida está esperando. Ve y reclámala.